Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Qué gusto saludarles otra vez en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Llega a su fin el año 2024 y es importante que las empresas, los empresarios, pongan atención al cierre de nóminas de este año. Por eso hoy hablaremos de los puntos claves a considerar y para ello nos acompaña en esta mesa de trabajo nuevamente la contadora pública certificada Daena Hernández Dávila, abogada y maestrante en impuestos y además presidenta de la relación con universidades del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y miembro de la CROS 2.0. Daena, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y bienvenida de nuevo a este podcast. No, gracias a ti, Víctor. Muchísimas gracias otra vez por este espacio. Me da mucho gusto volverte a ver. Ahora con este tema que creo que va a ser de bastante interés y vamos a aprovechar con 3 puntitos que van a ser viáticos, subsidio y un poco de la declaración anual que me gustaría poner sobre la mesa de lo que yo considero en mi experiencia que podría aportarle aquí a la comunidad y colegas contadores, tanto también a empresarios si nos están escuchando. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con el tema de los viáticos. Suele ser el tema más complicado para algunas empresas. ¿Por qué? Mira, regularmente lo que hemos nosotros visto en nuestro día a día es la falta de control que se tiene sobre los viáticos, ¿no? Tú entregas un viático como empresa al trabajador y bueno, si eres una empresa chiquita lo podrías controlar fácilmente, ¿no? Lo que le entregas, lo que te comprueba, lo que te tiene que reintegrar o inclusive lo que le dejas, ¿no?, al trabajador. Ajá. Esa mecánica ahora con el timbrado de la nómina tiene una particularidad para timbrarse. Por lo tanto, las empresas nada más están enfocadas a lo mejor en el momento que haces el pago del viático, de la entrega del viático, solamente hacen el timbrado por ese monto que entregaste, por ese anticipo, digamos, de ese viático, ¿no? Y se olvidan de volver a ajustar o estar conciliando lo que ya les comprobaron los trabajadores de esos viáticos que entregaron contra los CFDIs. Y es ahí donde vemos nosotros un gran problema, porque en esencia un viático no es un ingreso para el trabajador, no le aumenta la riqueza ni tampoco el trabajador lo va a utilizar para un fin personal. Pero entró a su cuenta. Pero entró a su cuenta bancaria. Por lo tanto, el viático es en función de que esta persona va a ir a desempeñar un encargo que el patrón le hizo a este trabajador, ¿no? No propiamente le va a generar a él un aumento en su patrimonio. Pero como tú bien lo puntualizas, entró en su cuenta. Entonces, si lo volteamos para el tema de la autoridad, si no hay una justificación del por qué entra a su cuenta, pues podría presumirse como un ingreso que tendría que estar también pagando impuestos. Entonces, en esencia, para la ley del impuesto de la renta, este viático es exento siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ¿de acuerdo? También otra problemática es si este viático, para temas también de seguridad social, no se considera como un ingreso o una percepción que sea integrable al salario base de cotización. Se considera más bien y se le da el tratamiento como herramienta. ¿Por qué? Porque es un medio para justamente hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, con este antecedente podemos decir que un viático para el trabajador no debería de generarle un impuesto, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tema de los patrones que no hacen el timbrado correcto? Por lo tanto, al no conciliar o no llevar un control de lo que entregan, de lo que comprueban y de lo que no se reintegra, esa es una afectación que pudiese generarle al trabajador en algún futuro algún impuesto, ¿sale? ¿Cómo justificar realmente que se trata de un viático? Porque si bien es cierto que se entiende de manera natural que cuando el trabajador desempeña sus funciones tiene que salir y hay que apoyarle económicamente para que realice su trabajo, ¿puede existir alguna puerta para que la empresa o el patrón utilice ese dinero cuando en realidad no son viáticos? Es decir, ¿cómo identificamos que en realidad se trata de un apoyo para el empleado? Pues básicamente sí este tema es uno de los que está en el radar de la autoridad justamente por aquel abuso que se le ha dado como estrategia indebida al tratar de justificar o envolver un salario en forma de viático, porque como lo acabo de puntualizar, el viático no se acumula para impuestos sobre la renta y tampoco se integra para efectos de seguridad social. Sin embargo,
La autoridad ya se ha dado cuenta de esta situación. Es una de las partidas que, desde mi punto de vista, son las que tienen un poquito más de lupa. ¿Y qué te dice la autoridad que tienes que reunir para eso? Oye, pues primeramente y entrando en la obviedad, que existe una relación laboral, ¿no? Lo primero. Que el viático se lo hayas depositado ya sea a tu empleado o sea a un prestador de servicio que hayas contratado para encomendarle algo, ¿no? La otra es que, y vamos platicándolo aquí, digo, tú en tu experiencia que estás constantemente viajando, ¿en qué gastas? Sí, claro. En hoteles, transporte, alimentos, comida, quizá a lo mejor te paguen el kilometraje. Combustible en algunas ocasiones, sí. O que si tú pusiste tu carro, también los lubricantes del carro. Boletos de avión. Exactamente. Entonces, bueno, ¿en qué franja tendría? Primero tendríamos que delimitarlo, ¿no? Ajá. Primero, ¿ya eres mi empleado o te contraté para hacer un servicio? Okay, y los viáticos empiezan a considerarse viáticos a partir de una franja de 50 kilómetros del domicilio fiscal de tu patrón, en este caso, ¿no? Y que tenga ahí que ser, en ese caso, en esos conceptos, pero hay conceptos que van entrelazados, adicional que conserves toda la documentación comprobatoria. Pero, por ejemplo, si tú compruebas los viáticos y solamente compruebas el hotel, en tu experiencia, y vamos aterrizándolo a un punto de lo que tú vivías día a día. Claro. Supongamos que te mandaban a cubrir alguna nota, no sé, la Ciudad de México. Así es. ¿Sale? Imagínate que te daban 10,000 pesos y tú nada más compruebas el hotel. Ahí la autoridad se pregunta y todos nos preguntarían, ¿y por qué no comprobaste también pues el transporte? Porque te tuviste que trasladar. ¿Cómo ¿Por qué llegaste? nada más el hotel? Así Entonces, cuando existe una comprobación de viáticos, van entrelazados otros gastos. Y justamente para que te puedas deducir uno, tiene que existir los otros. Por ejemplo, las casetas en algunos casos, ¿no? Y si te vas en carro, pues serían casetas, gasolina y adicional transporte. Si es de ida y vuelta, pues sería la comida y el transporte, ¿sale? Esos tendrían que ir de la mano. Entonces, son cositas tan sencillas que eso le da como la certeza o la sustancia al viático. No simplemente en este tema, ¿no? Porque si existía la parte que nada más te daban el hotel y la autoridad en este tema de la simulación, las empresas o los patrones pues nada más presentaban el puro hospedaje. Entonces la autoridad dice, ¿y cómo se movió? Claro, es lo que trata la autoridad de identificar como la materialidad de los hechos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es darle ese sustento a toda la operación. Vamos puntualizando que la autoridad no te va a revisar en este momento tal cual las operaciones. Quizá te pueda revisar ahorita con el tema de la inteligencia artificial y el robotcito que tiene el SAT, pues puede hacer cruce de información, pero ya el momento de hacerte una revisión como tal, sí necesitas tener toda esa comprobación. Ahora, me regreso a la parte del empleado. Si yo, por ejemplo, ya recibí el viático y una parte, un porcentaje que no se pudo aprovechar o que no lo necesité, ¿cómo le hago para comprobarlo? Yo como trabajador, ¿qué hago para comprobar ese dinero que no me gasté? Bueno, pues si no te gastaste ese dinero, definitivamente tienes que reintegrarlo. Simple, no hay manera. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo de lo que comentaba, el reforzar las empresas, ese control de decir, yo le di 10,000 pesos, te voy a poner como ejemplo, Víctor, 10,000 pesos a ti y tú nada más me comprobaste 9,000 pesos y hay 1,000 pesos que no te gastaste. Por lo tanto, esos 1,000 pesos me los tienes que regresar. Okay. Porque en esencia, como bien te lo acabo de comentar, el viático puede ser dinero o alguna especie que te entrego para que tú puedas hacer una tarea que yo como patrón te di. Pero si con 9,000 pesos de los 10,000 fue suficiente, esos 1,000 pesos, pues me los tienes que regresar a mí como patrón. Y cada empresa tiene la libertad de comprobarlo de manera interna, es decir, con un vale, con un depósito, con un cheque de caja, o cómo sería ese proceso para regresar el dinero. Preferentemente, la recomendación para los empresarios es que tratar de que siempre todos los comprobantes, para que sean deducibles, cumplan con todos los requisitos fiscales. Muy bien. Hay un porcentaje que podemos no comprobarlo con esa formalidad de los comprobantes fiscales digitales. Te da la autoridad un 20% del viático que entregas que no cumpla con todos los requisitos. Pero eso no quiere decir que no tengas los comprobantes. Por ejemplo, si mandas a alguien a una zona rural y ahí vas y comes y obviamente no te van a facturar, pero tienes la nota de la comida. Esa es una comprobación. Muy que bien. No es que cumpla con todos los requisitos, pero sí te lo permite. Hasta un 20% del viático, pero está topado a 15,000 pesos de viáticos
viáticos por persona en el ejercicio fiscal. Y por último, antes de ir a la pausa, abogada Daena, ¿qué fecha tengo yo para corregir? Hablando de patrones y hablando de empleados, si ya hubo una discrepancia, ¿hasta qué plazo tengo para hacer los ajustes y no tener problemas con la autoridad? Ok, bueno, lo ideal es que se haga en este año, por eso es lo importante de esta charla, ¿no? Oye, este tema de los viáticos es importante porque si me regreso un poquito al ejemplo anterior. Adelante. De los 10,000 pesos que tú le diste y que te comprobó 9, quedan 1,000 pesos. Y si no te los regresa, ¿qué pasa? ¿No? Esos 1,000 pesos reintegrarlos, pero si no los reintegra, si se los queda el trabajador. Así es. Ahí ya es un ingreso para el trabajador. Que el motivo y el concepto, pues sí, fue viáticos. Entonces, cuando tenemos que hacer el CFDI, tendríamos que poner 10,000 pesos divididos 9,000 exentos y 1,000 grabados para el trabajador, para que sí se le genere ese cobro de impuesto. Entonces, esas son las particularidades que se deben de cuidar. ¿Cuándo tengo que corregirlo? Pues, si no lo hemos hecho, hasta en este momento, yo lo recomiendo que te eches un clavado y que lo puedas anticipar en este periodo. Recordemos que para el trabajador sea 100% exento, la ley nos marcaba que teníamos hasta el 15 de febrero del año posterior para hacer una constancia. Sigue en ley todavía, pero ahora con el timbrado nos permite la resolución miscelánea fiscal considerar que los timbrados suplan o nosotros podamos omitir esa constancia. Entonces, con los puros timbrados, ese ingreso para el trabajador se seguiría considerando exento. Aquí estar atentos de las fechas. Si ya no este podcast lo estás escuchando posterior a que ya cerró el año, considera revisar la resolución miscelánea aplicable a 2025 y veremos si nos permite hacer las correcciones. En este año para 2024, la resolución miscelánea nos permitió corregir en el tema de nóminas hasta el 28 de febrero, que se espera que también se tenga esa facilidad para podernos corregir. Ojo, corregir es muy distinto a se me olvidó y no lo timbré. Ok, que ese es un dato interesante. Y estar atento, por supuesto, a la resolución, que eso será lo más importante, ¿no? Para cumplir los plazos en tiempo y forma. Pues está usted escuchando la charla con la contadora pública certificada Daena Hernández Dávila, abogada y maestrante en impuestos y presidenta de la relación con universidades de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hacemos una pausa, regresamos con más de este tema. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al curso presencial o en línea Norma de Gestión de Calidad y Actualidades del Código de Ética Profesional, dirigido a contadores públicos, estudiantes y recién egresados de la carrera. Este evento, que se realizará el próximo 11 de diciembre, te ayudará a obtener conocimientos claves respecto a la normativa en cuestión de gestión de calidad, a efecto de cumplir adecuadamente con esta norma a la que estamos obligados como profesionales y al mismo tiempo a conocer los cambios efectuados al Código de Ética Profesional. Asiste al curso en las instalaciones del Colegio de Contadores o bien registra tu lugar para participar de manera remota a través de la plataforma virtual Zoom. El cierre de inscripciones es el martes 10 de diciembre. Si eres estudiante, aprovecha los descuentos para ti al exhibir tu Cardex, credencial o constancia vigente de la licenciatura, y si ya formas parte del colegio, invierte en este curso tus vales y bonos de capacitación. Inscríbete en la página web del colegio www.ccpg.org.mx o a través del teléfono 33 36 29 74 45 y en el correo informes@ccpg.org.mx. Si prestas servicios de contabilidad a particulares que trabajan mediante plataformas digitales, no dejes pasar la oportunidad de asistir a la conferencia Régimen Fiscal de las Plataformas Digitales. El Colegio de Contadores Públicos convoca a auxiliares contables, contadores, administradores y cualquier interesado en el tema, así como público en general, a participar en esta capacitación. Al finalizar el curso,
Los participantes comprenderán el régimen fiscal aplicable a las distintas actividades en plataformas digitales, incluyendo los requisitos y obligaciones fiscales tanto para las plataformas como para los usuarios de estas, como son choferes, repartidores, arrendadores de inmuebles y emprendedores de comercio electrónico. También aprenderán a determinar y aplicar las retenciones de impuestos, a expedir CFDI de forma correcta, y a cumplir con las disposiciones fiscales que les permitan optimizar sus procesos de cumplimiento fiscal en México. ¿Te interesa aprender más? No pierdas tiempo, y participa en esta charla que ofrecerá el Dr. César Aurelio Ceballos Peña, presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información. Inscríbete en la página web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. También puedes enviar un mensaje de chat al 33 12 65 09 42. Te esperamos el próximo lunes 2 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Esperamos que este tema que trata el cierre de año a 2024, en el caso de nóminas, los puntos claves a considerar, esté siendo de su amplio interés, porque hay todavía más. Hace unos momentos hablábamos del tema de los viáticos, pero hay otro también que se debe considerar y es muy importante, es el llamado subsidio al empleo. ¿Qué pasa cuando esa compensación que el gobierno federal otorgaba a los trabajadores definitivamente no se puede aplicar por cuestiones de los cambios en los montos de los salarios de los trabajadores? Eso es lo que le vamos a preguntar en esta segunda parte a la contadora pública certificada Daena Hernández Dávila. Los subsidios, Daena, ¿qué pasa con ellos? ¿Este 2024 pinta para tener algún tipo de inconsistencias hacia trabajadores o empleadores? La particularidad que tiene este año fue el nuevo subsidio, la nueva mecánica que tenemos a partir del 1 de mayo con el decreto del subsidio, en el que nos vino a cambiar la mecánica, como lo acabo de mencionar, de cómo se calculaba el subsidio, y nos cambió una situación en particular. La situación que nos cambió fue que anteriormente al trabajador se le entregaba ese subsidio. Te pongo un ejemplo. Supongamos que un trabajador ganaba 7,000 pesos y en la tabla de ese rango, esos 7,000 pesos tenían derecho a un subsidio de 500 pesos. En este ejemplo que te estoy dando, supongamos que el impuesto que le correspondían a esos 7,000 eran 300 pesos. Esos 300 comparados contra el subsidio nos dan una diferencia de 200 pesos, que esos 200 pesos ya se le entregaban al trabajador. Entonces el trabajador recibía sus 7,000 pesos más 200 pesos por concepto de subsidio, digamos, neto, que sería la resta del ISR que le correspondía menos el subsidio que le correspondía. De acuerdo. ¿Sale? Con esta nueva mecánica se vino a cambiar esa situación. Vamos otra vez al mismo ejemplo. En esta nueva mecánica serían esos 7,000 pesos, le corresponderían 390 pesos de subsidio versus el impuesto que sería de 300 pesos, al trabajador le restarían 90 pesos. Pero en la anterior mecánica se le hubieran entregado. En esta nueva mecánica no existe, hasta ahí se queda. Simplemente no se le entrega nada, pero tampoco, en este ejemplo, no pagó un impuesto. Entonces, nada más el trabajador recibió 7,000 pesos, comparado contra la anterior mecánica que sí le entregamos 200 pesos. ¿Qué pasa y cuál es la problemática que nosotros vemos? Bueno, de enero a abril, antes de este decreto, este subsidio, pues déjame decirlo con esta palabra, era inoperante. ¿Por qué? Porque la tabla se quedó inferior al salario mínimo. Ya el salario mínimo no alcanzaba, el salario mínimo 2024 pues no alcanzaba subsidio, por lo tanto pues no entregabas nada. Entonces, en general, podríamos decir que de enero a abril, el subsidio entregado que debió haber sido de cero. Ahora, con esta nueva mecánica de mayo a diciembre, tampoco entregas. Entonces, el subsidio también sigue siendo cero. Si algunos contadores o empresas entregaron el subsidio de enero a abril, pues tendrán que hacer un ajuste, pero volvemos a decir que va a ser cero en el ajuste anual. ¿Cuál es la problemática que yo veo? Lo veo en dos sentidos. Si tú entregaste ese subsidio y no lo ajustas y no realizas eso, pues vamos viendo que el trabajador tuvo un ingreso que no tiene las características de un subsidio, aunque tú se lo hayas entregado por esa vía, pero no tenía el fundamento legal para poderlo recibir. Por lo tanto, desde mi percepción, ese ingreso tuvo que haber sido acumulable para pago de impuesto sobre la renta, pero también integrable para el salario básico de cotización
en temas de IMSS. Por lo tanto, ahí es la primera problemática, ¿no? Entonces, considerar qué pasó y qué vamos a hacer para solucionarlo. Y la segunda que veo es, déjame platicarte ahora la parte que hacía el trabajador, porque si bien te estoy comentando que este subsidio es un estímulo que el gobierno le hacía llegar a los trabajadores con un ingreso bajo a través de los patrones, porque al final el patrón es el que le daba esos 200 pesos, ¿no? Salía de la bolsa del patrón. Supongamos que tenemos 2 empleados y un empleado gana los mismos 7,000, en este caso serían los 7,500 pesos de subsidio y 300 pesos de impuesto. Entonces, la diferencia, el trabajador recibió 200 pesos de subsidio, pero salidos de la bolsa del patrón, ¿sale? Y tenemos otro empleado que gana 10,000 y por ese monto se sale de la tabla, no le corresponde subsidio, pero le genera un impuesto, vamos a decirlo, de 500 pesos. Cuando el patrón va a hacer la entrega de ese subsidio o de ese impuesto que le quitó al trabajador, que le retuvo al trabajador, cuando lo va a entregar, en este caso en términos contables, es enterar ese impuesto a la autoridad, se realizaba y decía, oye, sí, le retuve 500 pesos a ese trabajador, sin embargo, yo ya le di al otro trabajador 200 pesos que no me correspondía darle a mí como patrón, sino a ti, como gobierno. autoridad. Ajá. Entonces, esos 200 pesos yo los restaba de los 500, por lo tanto, yo le entregaba a la autoridad la diferencia, que en este caso serían 300 pesos. Si así lo estaban haciendo las empresas que entregaron subsidio en este año 2024, no teniendo el derecho para hacerlo, yo veo ese riesgo de que esa acreditación de ese subsidio es indebida. La autoridad podría no reconocerlo. Claro, tiene la autoridad todos los elementos para decir que ese subsidio no debió haberse descontado de lo que a la autoridad le tuvo que entregar. Aunque cruces esos datos como No. que a este le di más, a este le di menos, ahí no hay ninguna justificación. Porque no existía el derecho. De acuerdo. O sea, sí existe el estímulo, pero en cálculo te da 0. Y aún así tú lo entregaste. Claro. ¿De quién es el error? ¿De la autoridad o de la empresa, por decirlo de alguna manera, y todos los que conforman, ¿no? Así es. Entonces la autoridad dice, oye, pues no es mi tema. A mí tuviste que haber dado 500 pesos y tú debiste haber cuidado que esos 300 pesos o esos 200 pesos no habérselos entregado. A mí me regresas mi dinero y va a estar muy fácil para la autoridad revisarlo. ¿Cuándo lo va a empezar a revisar? Pues primero tenemos que acabar esto y se tienen que empezar a declarar, pero yo creo que en un par de años ya nos va a empezar a llegar fácilmente cartas de invitación, porque la autoridad ni siquiera, nada más, yo me imagino, va a hacer un cruce, un algoritmo que cruce que y el otro, y manda cartas de invitación. ¿Qué va a pasar? Te va a hacer que tengas que entregar ese dinero y 2, con sanciones, multas, recargos, actualizaciones. Y todo esto, entender que viene concatenado al incremento de salario aprobado para 2024. A partir de que cambian los montos, los subsidios pues se van eliminando, ¿no? Sí, exacto. O sea, la primera fase que fue que justamente porque aumentaron el salario mínimo, pues esa tabla ya no traía esa actualización la tabla que traían los salarios. Los salarios mínimos cada año se van actualizando, incrementando un porcentaje, pero la tabla del subsidio ahí se quedaba, no la actualizaban. Entonces, en un momento dado se quedó sin poderla utilizar. Por lo tanto, eso derivó a un decreto donde cambió una nueva forma de determinar el subsidio, donde veo yo que la autoridad quiere, porque ya lo hace sobre un porcentaje de UMA, donde la autoridad quiere que esa mecánica se vaya actualizando año con año y no vuelva a suceder el que no se actualizó las tablas. Donde yo veo el problema es que, y ustedes saben, la UMA siempre es muy por debajo del salario mínimo. Claro. Entonces, a lo que yo podría visualizar, en unos años vamos a volver a tener este mismo problema, porque el salario mínimo no crece a la misma comparación de lo que crece la UMA. Siempre hay una diferencia importante. Contadora Daena, y plazos para poder resolver este problema en tema de los subsidios. Lo recomendable sigue siendo en este mismo ejercicio hacer todos los cruces necesarios y corregir, o nos tendríamos que arriesgar, esperarnos a 2025 para entonces ver si la autoridad nos espera y corregimos. Mira, como bien lo estábamos comentando, aquí lo que estamos tratando es con este tema de viáticos y de subsidio, son ya poner en el radar de la empresa estas situaciones y que lo vayan solucionando. Qué mejor que quede en este año. ¿Por qué? Porque el siguiente año podríamos tener que si tenemos un impuesto que tendríamos que pagar, pues con las actualizaciones y los recargos, pues se va a ir a un aumento. Sí. Entonces, pues claro que entre más rápido lo veamos, pues es mejor. Lo otro es que cuando ya estés haciendo el anual y te empieces a dar cuenta, pues ahí tendrías que corregirlo, ¿no?
Al final volvemos a lo mismo, tú puedes tener una corrección de manera espontánea, pero eso no te quita las sanciones. Ya eso queda a criterio de la autoridad si te aplica o no las sanciones. Muy bien. Y para finalizar, una última recomendación para este momento que estamos hablando de cierre de año en nóminas 2024, las declaraciones anuales. ¿Consideras importante considerar también algún punto específico dentro de ese proceso que se avecina? Mira, la realidad es que me gustaría más que otra cosa recomendar. Yo creo que el tema de declaración anual para personas físicas, y en este caso los trabajadores que están obligados, pues son los que reciben ingresos mayores a 400,000 pesos o que tuvieron otro ingreso adicional a sueldos y salarios o que también dejaron de prestar sus servicios hasta el 31 de diciembre. ¿Qué otro requisito podría ser? El que hayan también prestado al mismo tiempo servicios para 2 empleadores de manera simultánea. O también si recibió sueldos en el extranjero, ¿no? A estos trabajadores, bueno, pues ya decirles que ellos ya tienen la obligación, que cuiden, por favor ahí vean si tienen alguna deducción personal y si tienen algo que estar corrigiendo, porque me pasa mucho de que, oye, tengo mi casa y me quiero deducir los intereses hipotecarios, pero la constancia está con un RFC de público en general. Entonces, todo ese tipo de detalles, cuídalo, actualiza y revisa que estén esas deducciones personales estén con tus datos correctos, con tus datos fiscales correctos, ¿no? Y también otra cosa, que si tú como trabajador no te encuentras en este supuesto de la obligación de presentar la anual, porque tus ingresos no fueron mayores a 400,000 pesos. Tú te quedaste en un solo trabajo todo el año y fuiste, pues de una manera, digamos, como la generalidad de todos los trabajadores, que fue muy estable en su trabajo, y tú, si fuiste al dentista, facturaste, es más, te compraste unos lentes y lo facturaste, entonces podríamos decir que hay una expectativa de que tengas un saldo a favor. Tienes tú que entregarle a tu patrón, a más tardar el 31 de diciembre, una carta donde tú le digas, yo sé que no estoy obligado, en otras palabras, claro, pero yo me quiero hacer mi declaración anual. Okay. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si dices, ay, no se lo entregué, ya estoy en febrero, en marzo? Un amigo contador me dijo que él va a presentar su declaración anual. Y yo lo quiero hacer. Y yo lo quiero hacer. ¿Qué pasa? Bueno, afortunadamente tenemos una facilidad por resolución miscelánea a esos trabajadores que recibieron menos de 400,000 pesos y no tuvieron otro tipo de ingresos, a optar por presentar su declaración anual en abril sin haber presentado ese aviso, pero con estas características, y hacer la devolución de ese saldo a favor de manera automática. Si tú como trabajador dices, yo no gané más de 400,000 pesos, solamente me quedé aquí, pero se me olvidó presentar ese aviso al patrón, pero fui al nutriólogo, fui al dentista, compré unos lentes y tengo esos comprobantes fiscales que son deducciones personales, yo puedo optar directamente en presentar mi declaración anual. Te lo permite, ¿sale? Ese es un consejo, una recomendación. Si por ahí tuviste ese gastito y lo facturaste, seguramente vas a tener un saldito a favor que puedes recuperar, y la verdad que a veces se hace una quincena. Y me gustaría también, ya aprovechando que estamos, el comentar, ¿no? Sí. ¿Cómo se origina un saldo a favor? Un saldo a favor es el excedente o el exceso de un impuesto que tú pagaste, ¿no? Por ejemplo, en todo el año te retuvieron 10,000 pesos, pero ya en el cálculo anual te tocaba pagar 5,000 pesos. Bueno, pues ese saldo a favor se originó de ese excedente que tú pagaste adicional. Entonces te lo regresan. Porque me pasa mucho que las personas, sobre todo pensionadas, dicen, oye, ya tengo mi casa, tengo los intereses de la hipoteca y quiero que me regresen mi impuesto. Regularmente, la mayoría de los pensionados pueden estar con un ingreso menor que les permite tener una exención total. Es decir, no pagan impuestos por esa pensión. La generalidad están con una pensión modesta que todavía está en un límite que no pagan impuestos. Entonces me dicen, oye, pues yo tengo mis intereses aquí hipotecarios de mi casa que estoy pagando y quiero recuperar ese saldo a favor. Le digo, bueno, pues es que tú no pagaste impuestos, no te pueden regresar un saldo a favor porque nunca hubo un pago de impuestos, ¿sale? Pues ahí están esas recomendaciones, recomendaciones o puntos clave para el cierre de año en nómina 2024. Los puntos claves a considerar que nos regaló en esta charla la contadora pública certificada Diana Hernández Dávila.
a quien agradecemos esta comunicación con los oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Abogada, muchísimas gracias por la charla. Al contrario, Víctor, siempre es un gusto estar aquí y pues muchísimas gracias a ti, al colegio, por este espacio. Bien, nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!